Amigas y amigos, señoras y señores de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida a esta nueva programación de las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están. Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. En esta edición de este lunes 31 de julio del año 2023, muy contentos de estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Y como la mayoría de ustedes que son parte del programa porque tienen suscripción, y también las personas que aún no lo hicieron, pero que esporádicamente también están en la sintonía de Facetas, se habrán dado cuenta que hace una semana exactamente, es decir, el anterior lunes, hemos reiniciado este sector dedicado a la lectura y comentario de diferentes artículos de la prensa boliviana. En este caso, de artículos publicados en los pocos periódicos independientes que quedan aún en nuestra amada Bolivia. Hoy tenemos la misma hermenéutica. Vamos a comentar entre 2 a 3 artículos que, a juicio de Facetas, merecen primero su lectura para que todos y cada uno de ustedes se enteren y luego el comentario respectivo. Por supuesto que esto lo hacemos primero con la finalidad de que quienes no pudieron leer en un periódico normalmente, así de manera física, lo hagan ahora, se enteren mejor a través de este programa de esas publicaciones que, reitero, a juicio nuestro, tienen un profundo valor porque, de alguna manera, pretenden orientar a la opinión pública nacional. En reiteradas oportunidades, señoras y señores de Faceta, he manifestado que un punto fundamental, un punto principal que el pueblo boliviano tendría que tomar en cuenta para las próximas elecciones presidenciales, es decir, las del año 2025, es cambiar el padrón electoral. No voy a incidir en este programa en cuáles son las falencias, cuál es el mecanismo negativo que el padrón electoral ha demostrado en los últimos años, sobre todo en la elección del año 2019, una elección fallida, y que los resultados, los efectos en todo caso son de dominio público nacional e internacional. La gente conoce, la gente sabe. Es más, algunas ex autoridades del Tribunal Electoral a nivel nacional también están conscientes de aquello, de que hay un padrón electoral que tiene muchas anormalidades. Y si ese padrón electoral tiene anormalidades, con seguridad que una elección, ya sea nacional o sea municipal, no tiene o no es sinónimo de garantía. No es sinónimo de garantía para que el resultado de una verdadera democracia ejercida por todos y cada uno de los ciudadanos se vaya, como alguien diría, al tacho. Perdonen por usar esa expresión, pero lo que se quiere en Bolivia no es pedir la nulidad de elecciones cuando uno de esos actos político-electorales se lleve a cabo. Lo que la ciudadanía en Bolivia quiere es que después de una elección como la que tendremos el 2025, después que se desarrolle ese importante acto democrático, la gente boliviana, hombres y mujeres, estén contentos y sobre todo estén conscientes que habrán de desarrollarse los resultados que correspondan, es decir, se hará el conteo de votos, etcétera, etcétera, pero el resultado será algo consciente de la fe pública en saber de que verdaderamente se obró con total honestidad política. Eso es lo que quiere. En pocas palabras, lo que el ciudadano boliviano, la ciudadana boliviana quiere al término de unas elecciones como las del próximo 2023 es seguridad jurídica. Eso es lo que quiere. Y para ello, el punto más importante, por lo menos nuestro punto de vista es ese, valga la reiteración, es de que se exija por los canales correspondientes que se cambie el padrón electoral. ¿Para qué dar vueltas?
Ahí está el detalle para que las próximas elecciones nacionales de verdad cumplan su verdadera función. Pero resulta que, como era de suponerse, nosotros, o quien les habla mejor, no es el único ciudadano boliviano que piensa así y tiene esa óptica para saber el desarrollo de una elección y evitar otro fraude. Yo aplaudo, celebro la opinión de Andrés Gómez Vela, no lo conozco personalmente, pero a través de sus diferentes publicaciones, sobre todo en las redes sociales y alguna vez en periódicos bolivianos de prestigio, suscribe notas periodísticas que de verdad tienen un profundo valor, sobre todo por su acuciosidad periodística y la parte investigativa, pero además porque de alguna forma el señor Andrés Gómez Vela está cumpliendo su verdadero rol de periodista, orientando a la opinión pública. Y por ello me he permitido en este programa de facetas desarrollar en lectura un artículo que Andrés Gómez Vela, en la columna de Andrés Gómez Vela, ha publicado hoy el periódico Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba. Y coincidentemente con lo que acabo de manifestar, en una parte, Andrés Gómez Vela dice 3 medidas para evitar otro fraude. Y consideramos que este artículo es sumamente importante y por ello, haciendo uso de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado, voy a dar lectura, reitero, a este interesante e importante artículo. Cuando avanzaba la segunda década del siglo XX y el sufragio universal estaba dando sus primeros pasitos en Sudamérica, el argentino nacido en Croacia, Juan Vucetich, inventó el entintado del dedo pulgar del votante para acabar con el truco caudillista de contar con impostores dispuestos a acudir por segunda vez o hasta más veces a las casillas con un nombre distinto. Vida y muerte de la democracia de John Kay. Este aporte de Latinoamérica a la democracia imprimió un poderoso sello de justicia en favor de la voluntad de los votantes para que no sea burlada por el caudillo de turno decidido a erosionar el sistema democrático con el fin de reproducirse en el poder sin respetar el rechazo del pueblo. El miedo al fraude data desde el mismo momento en que los ciudadanos decidieron elegir a sus representantes a través del voto popular para que gestionen la solución de los problemas del lugar donde vivían, la defensa de sus intereses personales o de grupo y la construcción del bien común. Era el tiempo del paso de la democracia asamblearia directa a la inevitable democracia representativa indirecta después de un paréntesis de 1000 años. Este paso necesitaba garantizar legitimidad para que el asentimiento de la gente sea fiel fuente de poder. En Bolivia, dice Andrés Gómez Vela, llegó a través del Decreto Ley 3128 del 21 de julio de 1952, que estableció el voto universal. Desde entonces los bolivianos se inscriben en el registro electoral cuya función es la de garantizar el efectivo derecho al voto bajo el principio un ciudadano, un registro, un voto. De esta manera evitar que una persona haga ejercicio de aquel derecho más de una vez en el mismo proceso electoral, evolución histórica del crecimiento del padrón electoral, mitos y realidad, documento publicado por el órgano electoral plurinacional. En 30 años, el registro electoral en Bolivia transitó del manual al biométrico. La ley número 4021 del régimen electoral transitorio, promulgada el 14 de abril del año 2009, definió la conformación de un padrón electoral biométrico que, además de huellas dactilares, incluya la fotografía facial, la firma y datos referidos a la identidad de la persona. En agosto de ese mismo año comenzó el empadronamiento a nivel nacional con la consigna "Una huella, un voto". Y por lo visto el padrón ya tiene 14 años. En 2025, año en que se realizarán las próximas elecciones nacionales, cumplirá 16
y no ha sido actualizado. En los comicios del 2019 el país sufrió una mala experiencia porque la Organización de Estados Americanos, OEA, descubrió un fraude cometido por el gobierno de Evo Morales Ayala. Ese hecho antidemocrático ha generado rumores sobre el voto de muertos y la distribución de cédulas a personas vinculadas al régimen para que cada una de ellas pueda votar varias veces con identidades diferentes. Paralelamente, ha crecido la suspicacia incluso hacia los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral. A fin de evitar que la desconfianza socave el sistema democrático, es importante que los bolivianos exijamos a las autoridades correspondientes 3 medidas. Primera medida, actualización del padrón electoral. Los servidores informáticos datan de 2009. Muchos de ellos se encuentran dañados. El Tribunal Supremo Electoral no cuenta actualmente con un data center, centro de procesamiento de datos, secundario porque todos sus servidores fueron usados para reemplazar los servidores que se deterioraron en el data center principal. Como los servidores son obsoletos, no tienen reemplazo en el mercado, así que existe un alto riesgo de que los servidores sigan dañándose y la plataforma biométrica deje de funcionar, advirtió Víctor Hugo Durán, representante técnico de Nippon Electric Company, NEC Corporation, en Bolivia, en diálogo con Rima y Pampa. En 2017, el Tribunal Supremo Electoral solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, una auditoría. Los expertos concluyeron que el nivel de confianza de la plataforma biométrica era del 98,9%, pero a la vez recomendaron su pronta actualización en sus componentes de software y hardware. Ya pasaron más de 5 años y el Tribunal Supremo Electoral no cumplió esa recomendación. Segunda medida. Lector de huella digital en cada mesa electoral. El padrón biométrico contiene los datos de los electores bolivianos. Un lector de huella digital verificará la autenticidad de cada lector. En consecuencia, ni los muertos votarán ni las personas con varias cédulas de identidad podrán sufragar más de una vez. ¿Se puede usar el lector de huella digital en el área rural? Sí. Lo importante no es el Internet, sino los datos de los electores que sufragarán en una mesa. Los datos pueden ser descargados en una computadora, en una tableta, finalmente en un celular. Se conecta el lector de huella dactilar al puerto USB de una PC y el presidente de la mesa podrá verificar si la huella corresponde al elector. Tercera medida. Mantener cédulas de identidad con QR. Una aplicación del CEGIP lee la autenticidad de ese documento a través del código QR. Por tanto, es suficiente un teléfono móvil para verificar el documento del votante. Es posible que en este momento te haya asaltado la duda, dice Andrés Gómez Vela, sobre no importa que los votantes sean auténticos, sino quién cuenta los votos o quién los manipula electrónicamente, como sucedió el año 2019. Lo peor sería que en el 2025 se reproduzca la frase del tirano nicaragüense Anastasio Somoza emitida en 1977. Efectivamente, ganaste las elecciones, pero yo gané el conteo, entre comillas. ¿Qué queda? La democracia monitorizada, y ahora más que nunca se debe vigilar cada acción de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque algunos de ellos tienen su color favorito abiertamente declarado. Si Vucetich inventó el entintado del dedo pulgar del votante para evitar un fraude, los bolivianos no tienen nada que inventar, sino solamente pedir la aplicación de las 3 medidas señaladas. Escribió este artículo por demás muy importante, muy interesante y muy bien estructurado Andrés Gómez Vela. 3 medidas para evitar otro fraude. Y fue publicado en la jornada de hoy en el matutino Los Tiempos de Cochabamba. ¿Qué les ha parecido, señoras y señores? Totalmente de acuerdo. Yo me hallo totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés Gómez Vela.
Los bolivianos, por eso les decía, tenemos que comenzar ya a preocuparnos para evitar otro fraude del año 2025, porque los ejemplos sobran y bastan en Bolivia. Pero no solamente los ciudadanos bolivianos y las ciudadanas bolivianas, sino también los políticos tradicionales que aún tienen vida y la gente que piensa hacer política o se apresta a hacer política está en su pleno derecho, y muchos de ellos que últimamente han comenzado a salir a la palestra de la información anunciando que crearán partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Todos, en realidad, amigas y amigos de Facetas, tenemos que preocuparnos por cambiar, estructurar tecnológicamente de mejor manera, como dice Andrés Gómez Vela, el padrón electoral biométrico. Porque de lo contrario, y a esto se incluye el QR en las cédulas de identidad. Porque de lo contrario, podríamos estar, y ojalá me equivoque, podríamos estar, y nadie quiere aquello, ojo, podríamos estar repitiendo el 2025 lo que ocurrió el 2019, con referencia a un eventual fraude. Espero equivocarme y lo digo con el mayor de los respetos. Ese es nuestro punto de vista y además esa es la lectura íntegra que he dado a ese artículo muy interesante escrito por Andrés Gómez Vela. Ustedes tienen la palabra. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Y recuerden suscribirse a quienes aún no lo hicieron para que de manera periódica puedan recibir todos y cada uno de los programas de Facetas desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El otro artículo que he preparado en la presente oportunidad, amigas y amigos de Facetas, para dar su lectura, también ha sido publicado, en este caso, el pasado 30 de julio de la presente gestión. También publicado, decía, en el matutino Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba. Y esta columna la ha escrito en voz alta la abogada potosina, residente en la ciudad de Tarija, Gisela Derpic Salazar. Tiene dos palabras el título de la columna de Gisela Derpic: Malas compañías. ¿Con quiénes anda el régimen masista más allá de Latinoamérica? ¿A qué montes tira esta cabra azul? Revisemos evidencias, dice Gisela Derpic. En 2007 llegó de visita a La Paz Mahmoud Ahmadinejad, cabeza del gobierno de ese entonces de la tiranía teocrática iraní imperante desde 1979. El programa excluyó la presencia femenina cerca del visitante en aplicación de las normas musulmanas. Genuflexión ante el extranjero tirando la soberanía a la basura. La única mujer que se acercó a Ahmadinejad fue una niña alteña encargada de entregarle flores disfrazada con una burka, pluri. La visita se repitió en 2009 cuando se inauguró el hospital de segundo nivel República Islámica de Irán, en El Alto. Un artículo de Mary Baca publicado en British Broadcasting Corporation, la BBC Mundo, el 26 de noviembre de ese año, con el título Velo Islámico en Bolivia, señala que en el día de la inauguración todas las mujeres ya vistieron el velo, según se pudo apreciar en las imágenes captadas por los periódicos El Diario y La Razón, mostrando una fotografía de médicas y enfermeras locales con cabezas cubiertas. Añade que la responsable administrativa Nadia Poumont apuntó: se está usando el velo como parte del uniforme, bajo el concepto de que esto, el hospital, es un pedacito de Irán en Bolivia. Cierra informando: BBC Mundo intentó este jueves hablar con los directivos del hospital, pero dos funcionarios que antes habían emitido criterios se negaron a declarar con el argumento de que el único autorizado para hacerlo es el director del hospital, el iraní
Masoud Maleki Birhandi, quien habría prometido un contacto con los medios más para el lunes, con un traductor al lado, más plural. En 2011 fue invitado a la inauguración de la Escuela de Defensa y Seguridad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Bahidi, acusado de ser el autor intelectual de los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires el año 1994, donde murieron 85 personas, por lo cual había una orden internacional de captura en su contra. Después de lucirse en tal compañía ante el reclamo del gobierno de la Argentina, el entonces presidente del régimen masista tuvo que pedirle que se marchara. Replur. En 2012, Ahmadinejad visitó por tercera vez el país y según el sitio eabolivia.com, se trata de la tercera visita que Ahmadinejad realiza a Bolivia desde el 2007. A la exploratoria de ese año que remató con el establecimiento de relaciones diplomáticas y la designación de embajadores en La Paz y Teherán, siguió la de 2009 orientada a fortalecer sus relaciones de cooperación estratégica, económica, militar y de seguridad. Tripluri. La BBC Mundo informa el 20 de julio del año 2023 que el régimen del MAS firmó con el iraní un memorándum de entendimiento en materia de seguridad y defensa, cuyo contenido no ha sido detallado y las partes apenas han informado que el mismo está dirigido a ayudar a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y a reforzar la vigilancia de sus fronteras. Multiplur. El cultivo de esta relación, continúa en su nota Gisela Derpic Salazar, se integra a otros con regímenes del mismo bloque internacional unido en ataque a Occidente. La cercanía con Rusia, a raíz de la cual el 2021 comenzaron los trabajos de construcción de una planta nuclear de fines pacíficos, según declaraciones oficiales, que comenzaría a operar en 2024 en el Alto, en sociedad con la empresa rusa Rosatom. Del curso de este proyecto no se tienen noticias ciertas, aunque sí versiones preocupantes no confirmadas respecto de fallos estructurales. El vínculo con China es destacado. Su balance es sintetizado de esta forma en el boletín primero de febrero del año 2020 de la Fundación Solón, China y Bolivia. Deuda, comercio, inversiones. Entre los dólares que entran y salen del país, la China se queda con la parte del dragón. Importamos de China 4 veces más de lo que exportamos allá. La China es el cuarto acreedor de Bolivia y a nivel bilateral ocupa de lejos el primer lugar con un 75%. La China no invierte directamente en Bolivia, opera con créditos. De estos, un tercio es de origen chino y los otros 2 tercios son créditos de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo, contratados por Bolivia para beneficio de empresas chinas. No solo eso, también se benefician de contratos financiados con recursos propios de nuestro país, violando leyes sociales y ambientales. De 3.265 millones de dólares que tiene repartidos empresas chinas en 25 contratos, 1.006 millones de dólares fueron financiados por deuda externa con la China y el saldo de 2.259 millones de dólares fue cubierto por la CAF, el BID, Fomplata y recursos propios de Bolivia. Prueba adicional de pérdida de soberanía. El régimen entregó sin licitación alguna el litio a la compañía china CITIC Won y a la rusa Uranium One Group en abril pasado. Prueba plena de dónde estamos ubicados en el mundo. La reiterada abstención de la representación de Bolivia en las votaciones de las resoluciones de la ONU respecto de la invasión rusa a Ucrania. Servilismo en contra de Occidente liquidando al país para no olvidar ni perdonar nunca. Malas compañías. Autora de esta columna, la abogada Gisela Derpic Salazar. Igualmente, un artículo periodístico, una columna periodística bien estructurada,
Si se tiene en cuenta que, primero, esa relación que hace Gisela Derpix de las malas compañías del gobierno del movimiento al socialismo, en su primera etapa con Evo Morales, con el régimen iraní, y ahora de este nuevo gobierno del MAS, eso de malas compañías, como alguien diría, está bien estructurado, le viene anillo al dedo para haber escrito este artículo. Porque si en Bolivia el actual gobierno del movimiento al socialismo, y no solamente en esta etapa con el actual presidente, sino en la anterior, siempre se ha tratado de resaltar, de sobresalir, o de hacer sobresalir mejor, la importancia que tiene la mujer en la sociedad. Pero cuando el actual gobierno y el MAS entabla relaciones, entabla estas malas compañías con un régimen autocrático, donde por supuesto no se conoce la democracia, cuando en ese gobierno o en esa sociedad iraní la mujer no existe, ni siquiera es ciudadana de segunda clase, que tampoco tendría que ser así, sino simplemente no existe, es un objeto más. Las pruebas que todo el mundo conoce están ahí. Las mujeres prácticamente son ignoradas de todas las actividades habidas y por haber en la sociedad iraní. Y últimamente, el régimen autocrático iraní ordenó que se cierren los salones de belleza. Iríamos hablando de muchos ejemplos al respecto. Pero esto de malas compañías que dice Gisela Dervik Salazar es tan acertado. Y como dirían nuestros padres o nuestros abuelos, que mal anda, mal acaba. Pero el problema es que aquí se trata de un Estado. Aquí se trata de nuestra amada Bolivia. Se trata de nuestro Estado. Se trata de Bolivia. Y la verdad, como también en muchas oportunidades nos hemos referido, la imagen de Bolivia en el plano internacional cada vez está por los suelos. Este artículo, escrito por Gisela Dervik Salazar, y el artículo referido a que tenemos que evitar un nuevo fraude, escrito por Andrés Gómez Vela, 3 medidas para evitar otro fraude. En esta semana, señoras y señores, consideramos que han sido los más importantes. Por supuesto, sin desmerecer a otra cantidad de artículos publicados en la prensa que tienen la debida importancia. Pero poco a poco iremos desglosando todos y cada uno de esos artículos. Por ejemplo, muy pronto vamos a hablar, aunque no es novedad ya, de los verdaderos peligros que significa la deuda pública boliviana. Y también consideramos que esto de la deuda pública, la deuda soberana, que es la que tiene el Estado con personas o entidades dentro de su territorio, y el conjunto de obligaciones con otros países o instituciones, es un tema muy delicado y muy importante, y es necesario que ustedes, amigas y amigos, señoras y señores de Facetas, conozcan. Como les decía, los 2 artículos que hemos dado lectura hoy, publicados en el matutino Los Tiempos de Cochabamba, hemos dado su lectura y también hemos emitido un pequeño comentario. Ahora el turno es de ustedes, señoras y señores. Háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista, porque eso es verdaderamente ejercer la democracia en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Así, amigas y amigos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, concluimos la emisión correspondiente a este lunes 31 de julio del año 2023, un lunes que está dedicado exclusivamente a dar lectura a los artículos de prensa publicados en la prensa nacional e internacional que tienen relación con Bolivia y, por supuesto, para luego tener el comentario que corresponde. Gracias por su deferencia, amigos y amigas de Facetas, porque estamos donde otros no están. Volveremos en cualquier momento, porque estas son las facetas de la vida. Y recuerden suscribirse. Facetas es un programa de redes sociales
que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Gracias por su deferencia.